Hay momentos en la historia donde la crueldad humana alcanza niveles que desafían la imaginación, donde el castigo trasciende la simple justicia y se convierte en teatro del horror. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es una exageración. Es la verdad documentada sobre cómo un hombre fue sistemáticamente destruido frente a miles de testigos que celebraban cada segundo de su agonía. Y déjame decirte algo, ninguna película, ningún libro, ninguna historia que hayas escuchado se acerca siquiera a la brutalidad real de lo que ocurrió ese día de agosto. Antes de continuar, necesito saber, ¿desde dónde nos estás escuchando en este momento? ¿Y qué hora es ahí? Escribe en los comentarios tu país y la hora local, porque lo que vamos a explorar juntos trasciende fronteras y épocas. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar el poder cuando decide hacer un ejemplo de alguien. El año era 1305. Las calles empedradas resonaban con el ruido constante de una ciudad medieval en pleno bullicio, comerciantes gritando sus ofertas, caballos golpeando las piedras con sus herraduras, el olor a pan recién horneado mezclándose con el hedor de las alcantarillas abiertas. Pero en esta mañana particular, un sonido diferente estaba a punto de llenar el aire, el rugido ensordecedor de una multitud sedienta de sangre, reunida para presenciar lo que se convertiría en una de las ejecuciones más infames jamás registradas. El hombre que arrastraron hasta el cadalso era un guerrero escocés, un caballero menor que había osado desafiar la corona más poderosa de Europa, que había unido a su pueblo contra un enemigo superior en número y recursos. Su nombre se había convertido en sinónimo de resistencia, y precisamente por eso su muerte no podía ser ordinaria. Tenía que ser memorable, aterradora, una advertencia grabada a fuego en la memoria colectiva. La imaginación popular, alimentada por películas románticas y relatos heroicos, ha suavizado sus últimos momentos hasta convertirlos en algo casi noble. Una muerte rápida para un héroe valiente, pero la realidad fue infinitamente más siniestra. El monarca inglés, conocido por su pierna larga y su corazón aún más largo para la venganza, había diseñado un castigo que no era simplemente una ejecución, era un ritual de aniquilación humana. El método elegido representaba la cúspide absoluta de la crueldad judicial medieval. No se trataba únicamente de terminar una vida, era la destrucción sistemática de la dignidad humana, la obliteración de cualquier esperanza, la creación de un espectáculo tan terrorífico que perseguiría la memoria colectiva durante siglos. Hoy vamos a despojar el mito y examinar la realidad despiadada de esas horas finales. Para comprender el horror completo, primero debemos entender el mundo que lo creó. Escocia a finales del siglo XIII era una tierra atrapada entre la independencia y la sumisión, un territorio donde el concepto mismo de nación todavía se estaba formando, donde la lealtad se determinaba más por supervivencia que por sentimiento. Las guerras habían estallado tras una crisis de sucesión. El rey inglés vio una oportunidad dorada para absorber el reino del norte bajo control directo. Para él, Escocia no era una nación soberana, sino una provincia rebelde que necesitaba ser disciplinada. Una extensión natural de su dominio que había osado resistir. De este caos emergió no un noble hambriento de poder, sino un terrateniente menor impulsado por pérdida personal y rabia nacional. Su familia había sufrido bajo la ocupación, y cuando levantó su espada en 1297, lo hizo con la furia de un hombre que había perdido todo y la visión de alguien que podía ver lo que su patria podría convertirse. Su victoria en el puente no fue solo táctica, fue simbólica. Demostró que la pesada caballería inglesa podía ser derrotada, que la independencia no era meramente un sueño febril de idealistas. Pero el monarca inglés no era un rey que tolerara la desobediencia. Conocido por su supresión brutal de la resistencia galesa y su expulsión masiva de judíos, entendía que la rebelión era como el fuego. Podía propagarse si no se extinguía completamente. El éxito del escocés no podía ser simplemente revertido. Tenía que transformarse en una historia de advertencia. El rey inglés necesitaba demostrar que desafiar su autoridad resultaría en consecuencias tan severas que disuadirían a futuras generaciones de siquiera contemplar la resistencia. El contexto político era crucial. Para entonces,
La mayoría de los nobles escoceses se habían sometido al dominio inglés, viendo la acomodación como preferible a la aniquilación. La resistencia continuada del guerrero lo convertía no solo en enemigo de Inglaterra, sino en un bochorno para la aristocracia escocesa que había elegido la sumisión. Su captura se volvió prioritaria no solo por razones militares, sino por necesidad política. Su mera existencia desafiaba la legitimidad de la rendición de Escocia. La cacería duró años. Una red extensa de espías, informantes y colaboradores se desplegó sistemáticamente. El monarca inglés colocó una recompensa sustancial. La administración inglesa en Escocia trabajó metódicamente para aislarlo de posibles partidarios. La red se apretó gradualmente mientras antiguos aliados se volvían en su contra, impulsados por miedo, codicia o simplemente el deseo de sobrevivir en un mundo donde asociarse con él se había vuelto sinónimo de muerte. La traición llegó, como suele suceder en tales historias, desde dentro. En agosto del año 1305, fue capturado cerca de una ciudad escocesa, probablemente mediante la traición de un caballero escocés que se había sometido al dominio inglés. Las circunstancias exactas permanecen debatidas por historiadores, pero el resultado fue claro. El hombre que se había convertido en símbolo de resistencia estaba ahora en manos inglesas. Su captura se celebró en la capital como una gran victoria, pero para el rey era solo el comienzo de lo que pretendía ser la humillación definitiva del escocés. El viaje desde Escocia hasta la capital fue en sí mismo una forma de tortura diseñada para quebrar su espíritu antes del castigo final. Atado y custodiado, fue desfilado a través de pueblos ingleses donde multitudes se reunían para ver al infame rebelde escocés. Esto era guerra psicológica en su forma más calculada, la transformación de un héroe en espectáculo, de un líder en curiosidad. Para cuando llegó a la capital, ya había soportado semanas de degradación, pero su calvario estaba lejos de terminar. El juicio fue una farsa legal, pero sirvió un importante propósito propagandístico para la corona inglesa. Se llevó a cabo en un gran salón el 23 de agosto. Los procedimientos se condujeron en latín, un idioma que probablemente no comprendía. Fue acusado de traición, asesinato, sacrilegio, incendio y varios otros crímenes contra la corona inglesa. La ironía no pasó desapercibida para observadores contemporáneos. Estaba siendo juzgado por traición contra un rey que nunca había reconocido como su soberano. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, según informes, declaró que no podía ser culpable de traición porque nunca había sido súbdito del monarca inglés. Esta respuesta desafiante selló su destino, aunque en verdad el resultado había sido predeterminado. El juicio era teatro diseñado para proporcionar un barniz legal a lo que era, esencialmente una ejecución. Predeterminada. Los jueces, todos nombrados por el rey, no tenían intención de mostrar misericordia al hombre que se había convertido en el símbolo de resistencia escocesa. Los cargos fueron cuidadosamente elaborados para justificar la severidad de su castigo. Traición era la ofensa más seria, castigable con el horror completo de ser arrastrado, colgado, destripado y descuartizado. Los cargos adicionales de asesinato y sacrilegio, refiriéndose a sus ataques contra soldados y clérigos ingleses, fueron diseñados para retratarlo como criminal en lugar de guerrero. El sistema legal inglés se había convertido en arma de terror estatal, y él sería su víctima más prominente. La sentencia se pronunció con gravedad ceremonial. Sería arrastrado por las calles, colgado del cuello pero no hasta morir, destripado mientras aún vivía, decapitado y su cuerpo cortado en 4 partes. Cada elemento de este castigo llevaba significado simbólico. El arrastre representaba su degradación, el ahorcamiento su rechazo por el cielo, el destripamiento su corrupción espiritual y el descuartizamiento su destrucción completa. Esto no era meramente ejecución, era aniquilación. La mañana del 23 de agosto amaneció clara y cálida. La ciudad había estado preparándose para este espectáculo durante días. Andamios erigidos, multitudes reuniéndose desde toda Inglaterra para presenciar la muerte del rebelde escocés. Las autoridades habían convertido su ejecución en un día festivo público, completo con vendedores, ofreciendo comida y bebida a las masas reunidas. Esto no era solo sobre justicia, era entretenimiento, un recordatorio
del poder de la corona inglesa y el destino que esperaba a quienes osaban desafiarlo. Primero fue desnudado y atado a un marco de madera que lo arrastraría por las calles. La ruta había sido cuidadosamente planificada para maximizar tanto la humillación como el espectáculo. Desde la torre donde había sido retenido, la procesión se movió a través de los distritos más concurridos de la ciudad, asegurando que tantas personas como fuera posible presenciaran su degradación. Las piedras del pavimento desgarraron su carne mientras era arrastrado detrás de caballos, dejando un rastro de sangre que marcaba su viaje final. Las multitudes que bordeaban las calles eran una mezcla de buscadores de curiosidad, patriotas ingleses y aquellos que simplemente disfrutaban presenciar el sufrimiento ajeno. Las ejecuciones medievales eran eventos públicos que servían tanto como entretenimiento como recordatorios contundentes del poder real. Los espectadores lo abucheaban y le arrojaban basura mientras pasaba. Su comportamiento era alentado por las autoridades que querían asegurar que sus momentos finales fueran lo más humillantes posible. Esto era crueldad patrocinada por el Estado a escala masiva. La procesión se movió lentamente, permitiendo tiempo máximo para que las multitudes se reunieran y para que su sufrimiento se prolongara. Relatos contemporáneos lo describen consciente durante toda esta prueba, sus ojos fijos en algún punto distante, como viendo más allá del horror inmediato de su situación. Si esto era desafío, resignación o simple shock, permanece desconocido. Pero testigos notaron que nunca gritó ni rogó por misericordia, un detalle que más tarde se convertiría en parte de su leyenda. En el tradicional terreno de ejecución, un cadalso había sido erigido específicamente para su muerte. La multitud aquí era aún más grande y bulliciosa que a lo largo de la ruta. El sistema legal inglés se había convertido en arma de terror estatal, y él sería su víctima más prominente. La sentencia se pronunció con gravedad ceremonial. Sería arrastrado por las calles, colgado del cuello pero no hasta morir, destripado mientras aún vivía, decapitado y su cuerpo cortado en 4 partes. Cada elemento de este castigo llevaba significado simbólico. El arrastre representaba su degradación, el ahorcamiento su rechazo por el cielo, el destripamiento su corrupción espiritual y el descuartizamiento su destrucción completa. Esto no era meramente ejecución, era aniquilación. La mañana del 23 de agosto amaneció clara y cálida. La ciudad había estado preparándose para este espectáculo durante días. Andamios erigidos, multitudes reuniéndose desde toda Inglaterra para presenciar la muerte del rebelde escocés. Las autoridades habían convertido su ejecución en un día festivo público, completo con vendedores ofreciendo comida y bebida a las masas reunidas. Esto no era solo sobre justicia, era entretenimiento, un recordatorio del poder de la corona inglesa y el destino que esperaba a quienes osaban desafiarlo. Primero fue desnudado y atado a un marco de madera que lo arrastraría por las calles. La ruta había sido cuidadosamente planificada para maximizar tanto la humillación como el espectáculo. Desde la torre donde había sido retenido, la procesión se movió a través de los distritos más concurridos de la ciudad, asegurando que tantas personas como fuera posible presenciaran su degradación. Las piedras del pavimento desgarraron su carne mientras era arrastrado detrás de caballos, dejando un rastro de sangre que marcaba su viaje final. Las multitudes que bordeaban las calles eran una mezcla de buscadores de curiosidad, patriotas ingleses y aquellos que simplemente disfrutaban presenciar el sufrimiento ajeno. Las ejecuciones medievales eran eventos públicos que servían tanto como entretenimiento como recordatorios contundentes del poder real. Los espectadores lo abucheaban y le arrojaban basura mientras pasaba. Su comportamiento era alentado por las autoridades que querían asegurar que sus momentos finales fueran lo más humillantes posible. Esto era crueldad patrocinada por el Estado a escala masiva. La procesión se movió lentamente, permitiendo tiempo máximo para que las multitudes se reunieran y para que su sufrimiento se prolongara. Relatos contemporáneos lo describen consciente durante toda esta prueba, sus ojos fijos en algún punto distante, como viendo más allá del horror inmediato de su situación.
Si esto era desafío, resignación o simple shock, permanece desconocido. Pero testigos notaron que nunca gritó ni rogó por misericordia, un detalle que más tarde se convertiría en parte de su leyenda. En el tradicional terreno de ejecución, un cadalso había sido erigido específicamente para su muerte. La multitud aquí era aún más grande y bulliciosa que a lo largo de la ruta, con vendedores vendiendo pasteles y cerveza a espectadores que habían reclamado las mejores posiciones de visualización horas antes. La atmósfera de carnaval era deliberada. Las autoridades inglesas querían que su muerte fuera recordada no como martirio, sino como celebración de justicia y poder ingleses. El verdugo, un profesional que probablemente había realizado docenas de tales ejecuciones, comenzó su trabajo con eficiencia practicada. Primero fue colgado del cuello, pero la cuerda fue posicionada para asegurar estrangulación en lugar de una muerte rápida por rotura del cuello. La multitud observó mientras luchaba por respirar, su rostro volviéndose púrpura, su cuerpo convulsionándose en la danza universal de muerte por asfixia. Pero justo cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, fue bajado, todavía vivo, todavía consciente de lo que le estaba sucediendo. Lo que siguió fue la parte más horrible de toda la prueba. Mientras aún estaba consciente, el verdugo comenzó el proceso de destriparlo. Usando un cuchillo afilado, cortó abriendo el abdomen y comenzó a remover los órganos internos, uno por uno. Relatos contemporáneos describieron los gritos de la víctima como algo diferente a cualquier cosa que los testigos hubieran escuchado jamás. Un sonido que parecía venir de las profundidades mismas del sufrimiento humano. El verdugo sostenía cada órgano en alto para que la multitud lo viera antes de arrojarlo a un fuego que había sido preparado para este propósito. El simbolismo de quemar sus entrañas no era accidental. En el pensamiento medieval, los intestinos se consideraban el asiento de la emoción y la compasión. Al quemarlos mientras él observaba, el verdugo estaba simbólicamente destruyendo su humanidad, reduciéndolo a algo menos que humano ante los ojos de la multitud. El olor a carne y órganos quemándose llenó el aire, agregando otra capa de horror a una escena ya de pesadilla. A través de todo esto permaneció consciente, sus ojos abiertos y alertas, incluso mientras su cuerpo era sistemáticamente destruido. Algunos relatos sugieren que continuó hablando, aunque lo que dijo se ha perdido en la historia. La habilidad del verdugo residía no solo en causar máximo dolor, sino en mantener a la víctima viva tanto tiempo como fuera posible. La muerte llegaría como liberación, no como culminación del sufrimiento. Finalmente, misericordiosamente, el verdugo se movió para completar su macabro trabajo. Su cabeza fue cortada con un solo golpe de un hacha afilada, terminando su sufrimiento al fin. Pero incluso en la muerte, la humillación continuó. La cabeza fue sostenida en alto para que la multitud la viera, sangre aún goteando del cuello cortado, antes de ser apartada para exhibición posterior. El cuerpo fue entonces cortado en 4 cuartos, cada pieza sostenida en alto para inspección de la multitud, como cortes de carne en la tienda de un carnicero. La disposición de sus restos fue tan calculada como su ejecución. Su cabeza fue sumergida en alquitrán para preservarla y montada en una pica en el puente principal, donde permanecería durante años como advertencia a cualquiera que pudiera considerar desafiar la autoridad inglesa. Los 4 cuartos de su cuerpo fueron enviados a diferentes ciudades escocesas donde fueron exhibidos públicamente como recordatorios del destino que esperaba a los rebeldes. Esta distribución de partes del cuerpo era más que mera brutalidad. Era una forma de comunicación política. Cada pieza servía como mensaje a la población local, un recordatorio físico del poder inglés y las consecuencias de la resistencia. Los ingleses entendían que los símbolos podían ser tan poderosos como los ejércitos, y su cuerpo desmembrado se convirtió en símbolo de dominación inglesa sobre Escocia. Las consecuencias inmediatas de la ejecución fueron exactamente lo que el monarca inglés había esperado. El espectáculo brutal había cumplido su propósito. La resistencia escocesa pareció desmoronarse ante tal demostración abrumadora de poder inglés. Muchos que lo habían apoyado huyeron del país o se sometieron al dominio inglés,
calculando que ninguna causa valía una muerte tan horrible. La ejecución había transformado exitosamente un símbolo de resistencia en una advertencia contra la rebelión. Pero el rey inglés había calculado mal la respuesta escocesa a su martirio. En lugar de aplastar la resistencia escocesa, la brutalidad de su ejecución realmente la fortaleció. El horror mismo de su muerte se convirtió en grito de guerra para aquellos que se negaban a aceptar la dominación inglesa. Un noble escocés que más tarde se convertiría en rey, reportadamente fue movido a la acción por el espectáculo de la ejecución, viendo en ella el verdadero rostro del dominio inglés. La manera de su muerte también influyó en las tácticas de futura resistencia escocesa. La lección fue clara. La captura por los ingleses significaba tortura y humillación, más allá de la imaginación. Este conocimiento llevó a una forma más desesperada y determinada de guerra, donde los luchadores escoceses preferían la muerte en batalla a la rendición. Su ejecución había creado una cultura de no dar cuartel, donde la misericordia no se esperaba ni se daba. Las ramificaciones políticas se extendieron más allá de las fronteras de Escocia. Otros reinos europeos observaron la ejecución con interés y horror, viendo en ella una demostración de métodos ingleses que fácilmente podrían aplicarse a ellos. La brutalidad de la ejecución se convirtió en parte de la reputación de Inglaterra, contribuyendo al aislamiento que más tarde complicaría la política exterior inglesa. El mensaje de fuerza del rey había sido recibido, pero también el mensaje de crueldad. La documentación histórica de la ejecución es extensa, extraída de múltiples fuentes contemporáneas que proporcionan un cuadro notablemente detallado del evento. Crónicas escritas por monjes ingleses describen la ejecución en detalle clínico, notando la reacción de la multitud y la duración de su sufrimiento. Estos relatos, aunque sesgados hacia la perspectiva inglesa, proporcionan perspectiva valiosa sobre actitudes medievales hacia la justicia y el castigo. Fuentes escocesas, aunque menos numerosas, ofrecen una perspectiva diferente sobre la ejecución. Crónicas lo retratan como un mártir que enfrentó la muerte con dignidad y coraje, enfatizando su negativa a rogar por misericordia o renunciar a su causa. Estos relatos, aunque quizás romantizados, reflejan el impacto de su muerte en la conciencia nacional escocesa y la transformación de una derrota militar en victoria moral. Los registros legales de su juicio y ejecución proporcionan quizás el relato más objetivo de los eventos. Estos documentos, preservados en archivos nacionales, revelan la planificación cuidadosa que entró tanto en el juicio como en la ejecución. Cada detalle fue documentado, desde los cargos contra él hasta la disposición de sus restos, sugiriendo que las autoridades inglesas entendían el significado histórico de lo que estaban haciendo. Relatos de testigos, tanto de observadores ingleses como escoceses, proporcionan capas adicionales de detalles sobre la ejecución. Algunos describen el entusiasmo sanguinario de la multitud, mientras otros notan la dignidad aparente con la que enfrentó su muerte. Estas perspectivas variadas resaltan la complejidad del evento y sus diferentes significados para diferentes audiencias. El legado de su ejecución se extiende mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. En los siglos que siguieron, su historia se convirtió en mito fundacional del nacionalismo escocés, inspirando generaciones de escoceses a resistir la dominación extranjera. La brutalidad misma de su ejecución lo transformó de rebelde fallido en símbolo de martirio y resistencia que demostró ser más poderoso en la muerte de lo que había sido en vida. La ejecución también influyó en el desarrollo del derecho internacional y conceptos de derechos humanos. Académicos legales posteriores señalarían su tratamiento como ejemplo de crueldad judicial que violaba principios fundamentales de dignidad humana. La noción de que incluso enemigos del Estado merecían tratamiento humano básico comenzó a emerger parcialmente como reacción a excesos como su ejecución. El impacto cultural de su muerte puede verse en la literatura, arte y música que emergió en siglos subsecuentes. Desde baladas medievales hasta películas modernas, su historia ha sido contada y recontada. Cada generación encontrando nuevo significado en su sacrificio. La escena de ejecución en particular se ha convertido en símbolo poderoso de la lucha entre opresión y libertad, tiranía y justicia.
El impacto psicológico en el pueblo escocés fue profundo y duradero. Su ejecución creó un trauma colectivo que se convirtió en parte de la identidad cultural escocesa. Una memoria compartida de sufrimiento que unió a la nación de maneras que la victoria militar por sí sola no podría haber logrado. El horror de su muerte se convirtió en fuente de fuerza, probando que algunas cosas valían la pena sufrir por ellas y que la dignidad podía mantenerse incluso ante la degradación definitiva. El método de ejecución elegido para él era en sí mismo una declaración sobre la naturaleza de la justicia medieval y la relación entre gobernante y súbdito. Esta forma particular de ejecución estaba reservada para traidores, aquellos que habían violado el vínculo sagrado entre rey y súbdito. Al aplicarla a él, el rey inglés estaba afirmando que todos los habitantes de las islas británicas eran sus súbditos, lo reconocieran o no. La naturaleza pública de la ejecución fue igualmente significativa. La justicia medieval era teatro diseñado para reforzar jerarquías sociales y relaciones políticas a través del espectáculo. Su ejecución fue quizás la actuación más elaborada de su era, involucrando no solo la destrucción física de la víctima, sino el condicionamiento psicológico de la audiencia. La multitud no estaba meramente presenciando justicia, sino participando en un ritual de poder estatal. La documentación detallada de la ejecución sugiere que las autoridades inglesas entendían que estaban creando un momento histórico. El registro cuidadoso de cada detalle, desde la ruta de la procesión hasta la disposición de las partes del cuerpo, indica que esto pretendía ser recordado. La ejecución no era solo sobre castigar a un hombre, sino sobre crear una narrativa que serviría a intereses ingleses durante generaciones venideras. La dimensión internacional de la ejecución no debe pasarse por alto. La Europa medieval era un mundo interconectado donde las noticias viajaban rápidamente y la reputación importaba enormemente. Su ejecución fue presenciada por dignatarios extranjeros e informada a través del continente, contribuyendo a la reputación de Inglaterra como poder dispuesto a usar medidas extremas para mantener control. Esta reputación influiría en relaciones diplomáticas durante décadas venideras. Al reflexionar sobre el horror de esta ejecución, confrontamos verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el ejercicio del poder. Las multitudes que se reunieron para observar su sufrimiento no eran monstruos, sino personas ordinarias, que habían sido condicionadas para aceptar e incluso disfrutar la destrucción sistemática de otro ser humano. Su entusiasmo por el espectáculo revela la capacidad de crueldad que existe dentro de la sociedad civilizada cuando se le da sanción oficial. La ejecución también demuestra qué tan rápidamente lo extraordinario puede volverse rutinario. El verdugo que lo desmembró era un profesional, hábil en el arte de prolongar el sufrimiento. Los oficiales que organizaron el evento eran burócratas siguiendo procedimientos establecidos para tratar con traidores. La normalización de crueldad extrema es quizás más perturbadora que la crueldad misma, sugiriendo que la civilización siempre es más frágil de lo que podríamos creer. La transformación del guerrero de rebelde a mártir ilustra la naturaleza impredecible del simbolismo político. El rey inglés pretendía que la ejecución demostrara la futilidad de la resistencia, pero en cambio creó un símbolo poderoso de la nobleza del sacrificio por principio. El exceso mismo de la ejecución contribuyó a su fracaso como elemento disuasorio. El horror fue tan completo que se volvió sublime, trascendiendo su propósito inmediato para convertirse en algo más grande. La fascinación perdurable con su historia habla de nuestra necesidad de héroes que encarnen nuestros ideales más altos, incluso o quizás especialmente, en el rostro del sufrimiento definitivo. Su ejecución nos recuerda que las victorias más grandes son a veces morales en lugar de militares, que la dignidad puede mantenerse incluso cuando todo lo demás es despojado, y que el espíritu humano puede triunfar, incluso en el momento de la destrucción del cuerpo. La historia de esta ejecución es en última instancia una historia sobre el precio de la libertad y el costo del principio. En nuestro cómodo mundo moderno, es fácil olvidar que las libertades que damos por sentadas fueron compradas con la sangre y el sufrimiento de quienes vinieron antes que nosotros.
Su muerte horrible sirve como recordatorio de que la libertad nunca es gratuita y que aquellos que la disfrutan tienen la responsabilidad de honrar el sacrificio de quienes murieron por ella. Hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos a la libertad y dignidad humana, su historia permanece relevante. Los métodos pueden haber cambiado, pero la lucha fundamental entre opresión y libertad continúa. Su ejecución nos recuerda que hay principios por los que vale la pena sufrir, causas por las que vale la pena morir, y que la elección entre libertad y seguridad es una que cada generación debe hacer por sí misma. Las piedras empapadas de sangre de aquella capital medieval aún resuenan con el mensaje de que algunas cosas valen cualquier precio, y que el espíritu humano, incluso cuando quebrado, todavía puede inspirar a otros a continuar la lucha. Ahora dime, si hubieras estado en su posición, ¿habrías mantenido tu defianza hasta el final? ¿O habrías rogado por misericordia? Esta no es una pregunta fácil y no hay respuesta correcta, pero es una pregunta que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué principios valen tanto que estarías dispuesto a sufrir por ellos? Déjame tu respuesta honesta en los comentarios. Y si esta historia te ha impactado tanto como a mí mientras la investigaba, considera suscribirte al canal. Hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas, verdades que han sido suavizadas por el tiempo y que merecen ser conocidas en toda su crudeza, porque solo recordando el pasado en toda su complejidad, podemos entender verdaderamente el presente y construir un futuro mejor.